Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores. Una semana más, calurosa, veraniega, en pleno mes de julio. Terminaremos la temporada con este mes, pero hasta que eso ocurra, también en verano, y aunque ustedes nos vean ahí al lado del mar, en la playa, nosotros les seguimos ofreciendo este Al Día en Economía, porque también importa y mucho. La verdad es que la cosa está calentita, no solo por las temperaturas en este momento del año, con una posible moción de censura que pueda presentarse al gobierno, un gobierno que tiene no una, sino un ejército entero de patatas calientes sobre la mesa o sobre las manos, que es peor, y que le queman de forma trágica. Vamos a hablar de un asunto que preocupa y mucho a los usuarios, a los consumidores, y es que una vez más nos suban el recibo de la luz. Creo que en lo que llevamos en aproximadamente el plazo de un año ha subido ya más de un 30%, nos decía alguien el otro día, alguna asociación de consumidores. En fin, son de recibo, y nunca mejor dicho, este tipo de subidas, que además en este caso se hace con nocturnidad casi alevosía, porque se llevará a efecto a partir del 1 de agosto, que es una fecha en la que la mayoría del país está de vacaciones. Vamos a hablar de eso y de si tiene remedio, eso que llaman el déficit de tarifa, a ver si logramos entender en primer lugar qué es eso del déficit de tarifa. Con nosotros está, les presento como siempre a Joaquín Mastache, que es nuestro invitado. Hoy no sé si de esto de la luz sabe mucho o qué, o como el chiste aquel, ¿es corriente esto o no? Bueno, el siglo de las luces fue hace ya muchos años, ya estamos en el siglo de las sombras, por lo tanto, de luz poca luz tenemos. Si la tuviéramos habría que apagar. Y además porque es muy cara, no por otra cosa, porque es muy cara, escasea mucho. Sí. ¿Y es normal que sea tan cara o no? Bueno, parece ser que sí. El problema es de dónde sacamos la energía. El mix energético pues tiene diferentes cauces y diferentes propuestas para poder llegar a tener la energía eléctrica. Por lo tanto, si elegimos las más caras, pues normalmente es que sea caro. Si eligiésemos otro tipo de energía, como podría haber sido la energía atómica, como podría haber sido la energía nuclear, pues tendríamos una energía más barata. Francia tiene una energía mucho más barata que nosotros. Por lo tanto, también es un problema de que a veces lo caro o lo seguro hay que pagarlo. Ya. Quiere decir que tenemos demasiados paneles solares, demasiados molinos de viento. Yo no soy experto en el tema, pero se está diciendo por ahí que hubo demasiadas subvenciones, que de alguna manera eso encarece, que hubo una serie de ofertas por el gobierno, ya estamos diciendo otra vez, por el gobierno anterior, no por el gobierno actual, porque en el 2004 es cuando empezó precisamente a generarse este déficit tan preocupante y llegamos a un punto en el que hay que acometerlo. Entonces ahora las empresas tienen que absorber una parte de ese coste, al absorber a otra parte el ciudadano de una manera directa cuando dé la llave de la luz, y por otro lado también de una manera indirecta, que es vía impuesto. Creo que son 900 millones de euros por la vía de los impuestos, 900 millones de euros por la vía de la factura, y 2.500 euros tienen que absorberlos los empresarios energéticos, disminuyendo sus perspectivas de beneficio. A estas alturas del programa ha conseguido seguramente ya soliviantar a los ecologistas y a muchos que dirán, pero ¿qué dice este hombre? La energía atómica, nuclear, con lo peligroso que es eso y lo contaminante. Bueno, mire, yo procedo de una zona que gracias a de alguna manera tragarnos algo de porquería, como la zona de Avilés, allí se montó en Sidesa, tuvimos una época de un gran desarrollo y ahí estamos. Y muy pocos murimos de enfermedades que no eran conocidas pero sí pronosticadas. Por lo tanto, a veces el desarrollo tiene que pagar ciertos costes, y uno de ellos pues a veces es el tener unos ríos pues no tan agradables, aunque con el paro que hay es lo único que nos va a quedar, y dar paseos, y por tanto ya que tengamos que pasearnos, poder hacerlo por lugares muy agradables, ¿no? Pero a veces tenemos que correr ciertos riesgos. Por lo tanto, yo los ecologistas no coincido con ellos en muchas cosas, porque el ecologismo pues es un sector de la economía que es muy costoso y que en los momentos difíciles pues tenemos que olvidarnos de él. Bueno, les presento a quien hoy en esta mesa, no sé si rivaliza o está de acuerdo, ahora lo vamos a saber enseguida, con Joaquín Mastache. Félix García, además de abogado, durante mucho tiempo estuvo vinculado a una asociación que defendía los derechos de los usuarios de banca y de las compañías eléctricas. Si a eso le sumáramos las compañías aseguradoras o las de telefonía, casi se puede decir que reuniría a todos los afectados que ahora mismo pueda haber en este mundo, porque es así, ¿no? Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? La asociación se dedicaba a eso, ¿no? A ambas cosas, a llevar un poco... Sí, se sigue dedicando, con pocos asociados, dado que hay asociaciones mayoritarias de distintos productos, temas bancarios, hemos dicho que se dedica a la asociación, temas de energía,
que aglutinan a mucha más cantidad de personas. Pero bueno, sí, ahí vamos tirando, luchando con la poca gente que se acerca por... ¿Y es lo de Don Quijote, luchar contra los gigantes o...? En la mayoría de los casos, sí, es luchar contra gigantes, puesto que en definitiva son las compañías eléctricas y demás las que prácticamente, y entre comillas podemos decir, son las que al final legislan en este país, como muchas grandes compañías. ¿Tú crees que son ellos los que mandan, los que deciden? ¿O qué? Sí, visto cómo está actualmente el panorama, en donde hay mucha complicidad entre política y empresas, ciertamente puede haber un ápice en que sean ellos los que... O sea, no decidimos si votamos a PP o PSOE, sino a Unión Fenosa o a Hidrocantábrico. O a Hidrocantábrico. A este paso yo creo que la gente puede entender eso. Pero no sé si estás de acuerdo con lo que decía antes Joaquín. No estoy de acuerdo en absoluto con lo que estáis comentando ahora mismo. Bueno, venga, a ver. Quienes legislan es el Parlamento. Otra cosa es que el Parlamento, por intereses espurios o por intereses inconfesables, que yo no creo que sea así, pues se dejen mangonear por los empresarios. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. O sea, aquí, para mí, lo que estamos es ante una crisis política tremenda, que no saben las decisiones que tienen que tomar, que nos están llevando al desastre más auténtico, pero yo entiendo que radica todo en el Parlamento. Es donde están los horrores. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es un lobby de presión las eléctricas. Para nada. El lobby de presión puede intentarlo, yo no digo que no, pero si los políticos son honrados, si los políticos son responsables, si los políticos hacen lo que tienen que hacer, por mucho que le presionen no van a aceptar. Por lo tanto, al final, quien legisla es el Parlamento, y si el Parlamento se deja influenciar por cuestiones económicas o por presiones de otro tipo, pues me parece que lo que tenemos que cambiar a estos políticos porque no nos están resolviendo el problema. No, sí es cierto lo que expone, que al final donde se legisla en el Parlamento, pero indirectamente y en todos los países existen lo que se llaman lobbies. Entonces, los lobbies son grupos de presión. Ahora, yo te puedo decir una sugerencia, sea cual sea esa sugerencia, tú la aceptarás o no, pero bien sabemos que en Europa, sabemos que en nuestro país, sabemos que en un pequeño municipio siempre hay algún tipo de lobby, empresarios que concretan situaciones para mejorar la economía de un país y mejorarse a sí mismos, puesto que si vemos la Constitución española nos marca que tenemos un libre mercado, pero si usted quiere meterse al tema de energías renovables, por ejemplo, o combustibles biodiesel o demás, le van a requerir una cierta cantidad, un mínimo de esa energía para poder comenzar su función. Así ha pasado con distintos empresarios que se han querido dedicar, y yo lo conozco de primera mano, dedicar aquí en Asturias al tema del biodiesel, y fueron grandes compañías las que dijeron no, hay que tener un remanente mientras que no tengan un remanente biomasa de biodiesel. Hace bastante tiempo. Entre ellos, yo por ejemplo tengo un cliente mío que empezó a poder manejar una cifra de negocio bastante grande, en el cual iba a dar empleo a bastantes personas por la zona de Mieres, pero se tropezó con que ese mismo año se levantó un veto a ciertos empresarios, a empresarios pequeños que tenían algo de solvencia para poder comenzar con su actividad, entre las cuales establecían, por ejemplo, Repsol, que en el tema de biodiesel tendría que haber un cierto margen, un cierto margen que estableciera la posibilidad de empezar a funcionar. Mientras que no se funcionara, entonces Repsol dice la sugerencia, el Parlamento lo que hace es legislar, claro, pero con la sugerencia. Y te vetan a ti y me vetan a mí. Va bien con la imposición, decimos, claro, no con la sugerencia, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No hay imposición, es una sugerencia, pero sí estoy de acuerdo contigo respecto de que nos tendríamos que plantear otro tipo de energías, pues, por ejemplo renovables o nucleares, y dejar el tema del ecologismo y demás aparte. Si al fin y al cabo lo que pretendemos es una calidad de vida, y yo creo que Francia, como bien has dicho tú, tiene una tarifa bastante asequible, en el cual las nucleares tienen un gran papel
en ello. Y no veo muchas quejas por parte de los ciudadanos franceses en el Ninguna, tema de utilización. Claro, es mucho más económica, mucho más rentable. Y así nos evitamos de estar cada 2 o 3 meses pues hablando de subida de luz, subida de luz, subida de luz. ¿Y para cuándo una bajada? Porque a lo mejor al año, en 365 días, hay una noticia o dos de bajadas. El resto son todo subidas. Entonces esto me hace pensar también que los ecologistas están trabajando en favor de estas grandes multinacionales. Por lo tanto, ¿quién aquí? Ellos son los que lo pagan todo, son los que están creando de alguna manera esta situación. Yo pienso que es un problema de que estamos atravesando un momento tremendamente difícil, de que las ideas no están suficientemente claras y que aquí están todos preocupándose de sus propias vergüenzas, las vergüenzas ajenas, en vez de preocuparse, como parece ser que quiere el presidente del gobierno, en sacar esto adelante y que no le va a quedar más remedio porque si no, no va a renovar mandato. La situación es tremendamente difícil. Tenemos una herencia que es increíble. Digamos, todo el día estamos con el tema, no, es que la herencia, claro, es que lo que no podemos es partir de un desbalance, de un descrédito y de una situación tan tremenda como partimos hace año y medio y que en año y medio esté todo resuelto. Eso es absolutamente imposible. De todos modos, yo empiezo, bueno, de alguna manera a ver que algunos partidos de la oposición, como los socialistas y comunistas, ya empiezan a creer en el mundo de lo invisible, que ese es un mundo siempre fascinante, que de alguna manera nos va acercando a ciertas soluciones. Ahora creen que si el tema de Bárcenas, que si es nuestro presidente, que si le han pagado en B, se lo creen sin haberlo visto. Bueno, estamos entrando en este debate en vez en el que hay que entrar. Por lo tanto, este es uno de los gravísimos problemas que tenemos, que en vez de preocuparnos en resolver los auténticos problemas que tenemos de país, nos estamos preocupando en cuestiones accesorias. ¿Hemos equilibrado ya el déficit de tarifa? Bueno, quizá deberíamos empezar explicando, quien queráis de los dos, qué narices es esto del déficit de tarifa, Félix. Pues vamos a ver, yo creo que para esta pregunta creo que lo más idóneo es llevarlo a cabo por un economista, puesto que en tema de números sabe, de números sabe más que yo. No, pues pero bueno, el término déficit es que es superior los gastos a los ingresos. Es decir, nos cuesta más producir un kilovatio que lo que estamos cobrando al usuario final. ¿Por qué? Porque en una serie de subvenciones y en una serie de expectativas se han creado y dicen, ustedes no se preocupen, inunden esto de energía eólica, inunden esto de energía solar, de todo tipo de energías de estas verdes que estamos llamando, que entonces no vamos a tener ningún problema, vamos a estar todos muy sanos, pero ojo, no les decimos por otra parte que eso va a ser mucho más caro. Y cuando estamos en una situación de terrible situación económica por decisiones políticas equivocadas y mal tomadas, nos estamos en el mundo de la realidad, en el mundo no de lo invisible, sino de lo visible, que no podemos en muchos casos ni comer. Hay muchísimas familias que están teniendo auténticas dificultades y sin embargo queremos crear un producto necesario como es la energía eléctrica a precio de oro. Esto es un disparate. Entonces, estos disparates tenemos que pagarlos ahora. Y esto viene pues de la época del nefasto señor Zapatero, que fue el que inició todo esto. ¿Que lo obligaron las empresas fuertes de energía? Pues yo entiendo que no. ¿Que lo habrán quedado? Es posible, pero ¿por qué se dejó? ¿Por qué no entró en razones? ¿Por qué no aceptó que el mix energético tenía que ser de otro tipo? ¿Por qué? Esto es la pregunta que está pendiente de responder. Yo creo que es por su propia incapacidad. Por eso nos llevó donde nos llevó. No, sí estoy de acuerdo contigo, pero esa incapacidad se tiene que resolver. Y como se tiene que resolver, tiene que haber ahora en este caso estamos en una legislatura en donde está no el gobierno socialista, sino un gobierno de derechas, el cual tendría que ser tajante y coger y establecer una verdadera tarifa para todos los usuarios, que no se vean perjudicados por lo que hemos estado hablando antes, el tema de la presión. Es que no sabemos si es por presión, por sugerencias o porque no son capaces de plantar cara a un grupo. El gobierno actual ya le está endosando la mitad del déficit para este año a las empresas precisamente productoras, que eso es insólito, nunca fue así. De momento le está colocando la mitad, 2.500 millones de euros. O sea que vais a ganar este año 2.500 millones de euros menos de lo que ganabais, porque antes todo se soportaba por la vía de los impuestos y por la vía de la tarifa. Por lo tanto, algo ya se está haciendo. Lo que ocurre es que son demasiadas cosas las que dejaron a este gobierno para hacer. Son demasiadas cosas, son cosas que no podemos ni imaginar. Luego cuando hablemos de la banca, pues también hablaremos del problema bancario, lo que tú quieras. Pero es que el problema es que la herencia, y no podemos comprender, de ninguna manera podemos comprender nuestro presente, si no
estudiamos nuestro pasado inmediato. Eso es imposible. Si no comprendemos, si no entendemos, si no cuantificamos el tremendo desbalance, tanto económico como político, que nos dejó el anterior gobierno, no podemos entender lo que estás diciendo ahora. Es que es imposible de entender. Entonces se dice, no, es que este presidente es un mentiroso porque dijo que no iba a subir los impuestos y los subió. Yo creo que no debía haberlo subido, pero es que no le queda otra solución. No es eso. En eso llevas razón. Una persona, igual que un nuevo empresario que adquiere una empresa la cual aparentemente era todo flores y entra y ve que ese jardín está marchitado, tiene que aplicar otra serie de medidas de las que ya tenía pensadas aplicar. Está claro. Eso está clarísimo, pero también está claro que una persona que se pasa 365 días en el Parlamento, algo tiene que oler de cómo está la empresa, y la empresa se llama España. Algo debía saber antes. Algo se debía saber antes. Ay, seguro que sabía. Seguro que se sabía. Como no va a saber. Lo que pasa es que no lo sabía todo. Claro, pero claro. En este país. No sabía lo más importante, lo habían ocultado. Claro, en este país, y ojalá me equivoque, a lo mejor este gobierno está planteando medidas realmente fuertes que las achaca la sociedad española, pero hasta entonces, hasta que entró este nuevo gobierno, independientemente de los problemas que tenga internos, de tema Bárcenas, de cualquier otro tema, está, creo que, aplicando soluciones, y tiene un ministro de Economía bastante competente, que de guindos podría estar ganando mucho más dinero fuera de ser ministro. Eso sí lo estaba ganando, sin duda alguna. Sin duda es muy competente, pero en este país se ha estado legislando con cara a 4 años. Se tiene que legislar con cara a más tiempo y no pensar, dentro de 4 años tengo que volver a salir reelegido. Es decir, ha estado predominando lo que vulgarmente se dice samboto. O sea que esa subida de la luz de un 3%, 3,2% que nos espera para agosto no va a ser la última, me temo. No está ya compensado eso de lo que hablábamos del déficit de tarifa, no está compensado. Creo que anda por los 10-15 mil millones de euros. Es que al final yo creo que ni lo sabemos, porque el problema es que se han creado unas expectativas a las empresas que también se las han embarcado. Aquí el problema es que a muchas empresas se las han embarcado en una serie de inversiones y ahora dicen, cuidado, que de lo prometido nada. ¿Cómo? No, que no podemos prometerles el 15% de beneficios. Ah, que no pueden. Y entonces me obligan a invertir. Entonces, claro, hemos creado aquí un problema que esto va a terminar muy mal. Tendrán que renunciar a una gran parte de los beneficios, tendrán que alargar la recuperación de la inversión en vez de en 10 años a 25, y esperemos que estén por la labor. Y si no, que cojan el petate y que se vayan. Esto no quedará más solución. Sí, Félix, sobre este asunto. Sobre el asunto en eso lleva razón Joaquín, en esto, pero también hemos de recordar que, aparte de ese hincapié en solventar el tema de déficit, lo que también está haciendo el gobierno son no son maquillajes, sino toques de atención. Para el tema, por ejemplo, de energías nucleares. Hace poco salió una central nuclear, la cual no ha renovado su licencia, pero el gobierno ha dicho, vamos a dejar un periodo de tiempo por si las empresas, creo que son Iberdrola y no recuerdo bien la otra empresa, son dos socias, dos compañías, las dueñas del mayor porcentaje de capital de esta nuclear, sigue manteniendo sus 300 empleados, pero sin renovar la licencia, por si el año que viene posiblemente se pueda volver a reactivar, cosa que están queriendo impedir bastantes grupos ecologistas, como Greenpeace, para llevar su cierre. La de Garoña, si no. Creo que Garoña, sí. O sea que tenemos que hacernos a la idea de que la luz va a seguir subiendo. De momento no suben en agosto, pero que no va a ser la última, y que en unos meses, en un año, quizá en unos años incluso, todavía seguiremos viendo cómo nos meten mano al bolsillo con el recibo de la luz, ¿no? Bueno, tenemos que tener un poco de confianza y esperemos que esto de alguna manera toque fondo, igual que toque fondo la situación económica de nuestro país. O sea, yo estoy convencido de que las políticas populares están teniendo ya algún tímido resultado, y porque han ido demasiado suave, han ido demasiado despacio y han tardado mucho en meter mano al gran problema de que es la administración. Aquí lo que trata es de la administración, y la administración se está administrando mal, y con una carestía tremenda, y con una cantidad de recursos que se está comiendo
increíbles. Por lo tanto, es el segundo la gran reforma que tenemos que hacer, que es la reforma de la administración pública. Y que yo espero que esto empiece antes que después, claro. Bueno, ahora entre unas cosas y otras, y entre comparecer para explicar lo de Bárcenas y entre salir a decir cuántos... ¿Comparecer quién? No, el presidente ya lo dejó bien claro, que él no le van a cambiar la agenda, o ella tuvo que ir a lo que tuvo que ir, o tiene presente reunión con los grandes empresarios, a ver qué es lo que de alguna manera... Responder a la moción de censura que le planteen, etcétera. ¿Tú crees que van a plantear una moción de censura para perderla? No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero que tiene que haber un candidato. No, ya lo tiene el Partido Socialista, lo tiene en la vicepresidenta, de Santa María, dice que es la mejor candidata que pudiera tener ahora mismo el Partido Popular, porque ellos no saben a qué candidato van a poner. Pero bueno, ellos carguen lo suyo, que por Andalucía sí ahí van a tener que perder bastante tiempo, sí van a tener que comparecer, porque la jueza Olaya parece los tiene bastante acorralados, y el tema del sur sí que es algo increíble, donde dispusieron a su antojo de 1.000 millones de euros, que estamos hablando de cantidades mayores, y que esto tendrán que aclararlo, y ahí sí que van a tener que desfilar unos cuantos. En este tema de Bárcenas, el tema de Bárcenas es un tema que yo sinceramente lo considero anecdótico, lo que pasa es que este es un país de rumor, este es un país donde nos gusta de alguna manera a veces estas cosas, pero bueno, esto va a terminar como una tormenta, cayó como una tormenta de verano, esto se va a diluir y luego veremos. Este señor lo que tiene es que, imaginémonos, él tiene que aclarar de dónde sacó, no sé si son 24, si son 36, si son 48 millones de euros, y resulta que en vez de aclarar de dónde sacó 48 millones de euros, está diciendo que le entregó 90.000 euros en 2 años al señor, entre el señor presidente y la señora secretaria general. No entiendo. O sea que él que aclara lo que tiene que aclarar. Yo creo que el juez Ruz todo esto no lo va a descolocar, y él creo que sí sabe por dónde va, y si el tema tiene mucha más enjundia, como algunos dicen, pues bueno, pues lo que dijo la secretaria, que cada palo aguante su vela, el que esté pringado pues que se aguante y que vaya a comparecer ante el señor Ruz, que irá con toda seguridad. Bueno, nos van a permitir que hagamos ciertos lapsus a lo largo del programa. Ya ven que es inevitable, ¿no? Lo de Bárcenas está tan al pie de la calle que se nos resbala enseguida cualquier noticia y va a parar allí a este tema. Bueno, la asociación que durante algún tiempo presidió Félix García también se ocupa de los usuarios de banca, cosa que me imagino os ha debido dar bastante trabajo, ¿no? Y nos debe. Y todavía da. Y nos da. Nos debe y nos da. ¿Pero ha cambiado un poco la actitud de los bancos con los clientes o no? En cierta manera, con las nuevas modificaciones legislativas prendidas por este gobierno, la verdad es que las ha hecho fantásticas, puesto que creo, a mí me da la impresión que puede dar lugar a una más fluidez de salida de ladrillo, puesto que, como todo hijo de vecinos, el banco también, aunque sea entidad de personalidad jurídica, lo que quiere es dinero, no ladrillo. ¿Qué va a hacer? Va a hacer esto, solventar el problema de esa gran cantidad de casas, de viviendas, puedan tener un mercado y podamos todos los ciudadanos adquirir una vivienda a precios que dejan mucho que desear, de llegar a los buenos tiempos, de hablar de un piso de 100.000 euros. Ahora mismo estamos hablando por un piso de 60.000, es decir, que ha bajado 40.000 euros ese piso fijo. Yo desde mi despacho, que lleva gran cantidad de asuntos inmobiliarios, vemos en temas de subastas que la gente está interesada. Ve el desarrollo de la subasta como la posibilidad de adquirir por debajo del mercado una vivienda. ¿Qué pasa con el tema de bancos? Los bancos ahora mismo se están planteando, muchos de ellos en aspecto hipotecario, el lanzar hipotecas a la medida. Es decir, se tendría que haber hecho lo que están haciendo algunas entidades crediticias, se tenía que haber hecho mucho antes. Es decir, el estudio de aquella persona que va a solicitar un préstamo hipotecario, ver la viabilidad económica que tiene esa persona para después responder ante ese crédito, cosa que no se hacía. Antes llegábamos y decíamos, oye, que quiero un crédito. Toma, crédito para la casa, 100.000, pero mira, te voy a dar otro crédito también para el coche, sin estudiar la viabilidad. ¿De acuerdo? Que ha llevado a que el número de ejecuciones hipotecarias no se duplique, se cuatriplique esas ejecuciones hipotecarias. Y ahora estemos hablando de que si no se llega a hacer las modificaciones legislativas por parte de este gobierno, estaríamos hablando de que una persona entrega su casa y está hipotecada de por vida.
no solamente ella, sino que sus hijos, poniendo el ejemplo de que aquel hijo que coge y acepta una herencia y resulta que en la herencia hay una deuda exagerada, se tiene que hacer también cargo de las deudas de los padres. Se pueden a beneficio de inventario, ya lo sé, pero vamos, podemos decir que con el anterior sistema se podría estar pagando una persona tranquilamente, dejar deudas, vamos, de por vida y no tener solución ninguna, porque no podría tener solución ninguna. Ahora, eso sí, por ejemplo, lo que es las costas judiciales de un procedimiento ejecutivo, ahora en vivienda habitual han bajado al 5%. En un procedimiento en donde había unas costas judiciales de 18.000 euros, bajar a 3.100 euros, creo que es bastante cantidad la que se quita, peso de encima que se quita esa persona que debe dinero al banco. ¿De acuerdo? Y luego además está también que hay ya posibilidades de permanecer en la vivienda de la cual eres propietario pero te desahucian, puedes permanecer un par de años como inquilino, un alquiler social, es decir, creo que se está vislumbrando un poquito la luz sobre este tema, creo que sí. En el tema bancario es un tema muy concreto y muy simple, yo procuro simplificarlo bastante por no entrar en cuestiones muy particulares, porque eso nos llevaría mucho más tiempo. En el año 2007 sobrevienen unas circunstancias que nadie esperaba, que cuando el dinero estaba al 2% y todo el mundo estaba pagando con unas hipotecas medias de 650 euros, todo iba bien. Todo el mundo tenía un puesto de trabajo, la economía estaba bien y podían pagarla. Entonces nadie devolvía una letra. Efectivamente. O sea, ¿qué sucede en el 2007? En el 2007 sucede que empieza a haber un problema de subida del precio del dinero. Es decir, aquellas hipotecas de 550 euros se convirtieron en hipotecas de 900 euros. Entonces aquí empezaron los problemas. ¿Qué tenía que haber hecho el Parlamento? Y miren lo que digo, el Parlamento, yo no estoy responsabilizando solamente al Gobierno, porque aquí tenemos que empezar a quitarle al Gobierno importancia y tenemos que darle cada vez más importancia a los parlamentos. Tengan el Gobierno que está sustentado por un partido de mayoría absoluta o no la tenga, porque nadie se debe ni puede abstraerse del Parlamento si se le cita o se le llama para algo que sea constructivo, no para decir tonterías. Para hablar tontunas las hablamos en otro lado, no en el Parlamento. Entonces, ¿qué tiene que haber hecho el Parlamento en el año 2008 cuando ve esta situación? Pues haberse reunido y haber dicho, nosotros no podemos marcar el precio del dinero. Esto nos viene marcado por Europa, Banco Central Europeo. Nos dicen, ahora el precio del dinero ascendido del 2% que era en España, ha ascendido al 6% en Europa también. Entonces, ¿qué sucede? Paralizar, llegar a un acuerdo. Las personas que estaban endeudadas y el propio gobierno, a través del Parlamento, conseguir lo que llamamos no una dación de pago, sino una moratoria de las condiciones pactadas. Es decir, una innovación de las condiciones donde las personas pagarían solamente durante un tránsito de 5 años, que puede ser un periodo suficiente, solamente los intereses. Con lo cual, incluso, en vez de pagar 550 euros, pasaríamos a pagar 475. Estos son los números que estamos manejando, que es la mitad prácticamente de 900 euros. Entonces, de haber podido convertir el efecto en virtud no hemos sabido. Y entonces, ¿qué sucedió? El efecto inevitable, que las personas que pudieron seguir pagando la hipoteca generaron paro, porque tuvieron que aplicar muchos recursos a pagar la hipoteca, dejaron de consumir otros bienes y servicios, y en aquel lugar donde se dejó de consumir bienes y servicios generamos paro. Al generar paro, como tú tuvieses una hipoteca, ya no puedes pagarla. Entonces haces lo que comentaba antes Félix, de claro, el banco no quiere casa, lo que quiere es dinero. El banco vende dinero y quiere recibir dinero más sus intereses, o por lo menos los intereses, y si el dinero no me lo das, como está respaldado por la vivienda, voy a esperar una temporada que tampoco va a pasar nada. Que eso es lo que había que haber hecho, y haber liberado a la banca de decir, como aquel señor no paga el principal, no te obligamos a que tú proveas en el Banco de España, que provisiones, sino que simplemente te conformes con recibir los intereses, dejes en suspenso la hipoteca durante 5 años, sin coste alguno, y hubiésemos dado una lección en Europa, una lección además de agilidad, porque lo que no podíamos era cambiar el precio del dinero, pues sí podíamos cambiar esto, y no lo hemos hecho. Y entonces ha quedado un problema de cientos de miles de hipotecas que no se pudieron pagar. Pero no solamente el problema fue ese, es que muchísimas viviendas fueron a parar al banco, y el banco al acumular tantísimas viviendas, resulta que bajaron todas de precio. Un exceso de oferta. Entonces, claro, el banco, ¿para qué quiere una vivienda que vale 50.000 euros y tiene una deuda de 100.000? Entonces está perdiendo 50.000 euros. Tan injusto es que una persona se tenga que ir de casa porque no pueda pagar la vivienda, tan injusto.
Es una cuestión, nos metemos en el mundo de los sentimientos, digo desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico. Tan injusto es que una persona se tenga que marchar de casa porque no pueda pagar, como que un banco tenga que perder la mitad de su crédito porque la vivienda no la pueda pagar a otra persona. Y ahí es donde tenía que haber intervenido el Parlamento con verdadera decisión. Y de aquellos polvos tenemos estos lodos. Como no lo hicieron, miraron para otro lado. Había uno que era nuestro presidente que decía que estamos en la Champions League, que todo era mentira, que no venía crisis. Los que decíamos que había crisis nos llamaban antipatriotas y toda esta serie de cosas, y así nos encontramos. Bueno, sobre este tema tenemos que decir que no podemos achacar solamente al anterior gobierno, sino que este problema viene de una burbuja. Recuerdo que hay informaciones sobre cuando estaba Rato, cuando estaba Aznar, cuando estaba en el año 96, cuando empezó lo que se conoce como milagro español. Todo el mundo a construir. Porque había demanda. Todo el mundo se hacía. Se vendía. Claro, se vendía. Claro. Pero no todos los españoles tenemos la posibilidad de adquirir 4 casas o 5. No, perdón, pero es que el 50% de lo que se construía en la costa de Levante y Andalucía lo compraban extranjeros. Sí, pero un segundo, vamos a ver. El albañil, que ha trabajado toda su vida de peón, pasaba rápidamente a oficial. Y el oficial pasaba rápidamente a constructor. No, entonces tan fácil es, y no podemos ir al mundo de los sentimientos, como bien decías tú, respecto de que la culpa tanto uno como otros. Yo si presto un dinero, a mí me lo tienes que devolver y tienes que responder con algo. Con las casas. No voy a ser yo. Exacto, no voy a ser yo el malo de la película. Aquí en este país, cuando se firma algo, como no demuestres lo contrario, eres mayor de edad y sabes lo que firmas. De la película lo estoy llamando al que tomó decisiones macroeconómicas a nivel mundial, que fue el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana. Para mí fueron los que se equivocaron. Para mí. ¿Que hubo empresarios que antes no lo eran y se convirtieron de la noche a la mañana? Bueno, pues porque había demanda y porque se deben construir muy bien. Las casas no se caían, Ahí están todas, no se cae ninguna, Si no se cae ninguna. Pero también quizás puede ser que podemos hacer el símil con ser un poquito zorros, lo que es el Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Y lo que es la Reserva Federal Americana, en cuanto que abre el grifo ahí, que ya vendrán la vaca seca aquí. Es decir, tú abres el grifo que podemos coger y España convertirla en un cortijo, prácticamente para el exterior, porque no solamente están los problemas estos bancarios, sino metemos, por ejemplo, en políticas agrarias o cualquier otro tipo de política que viene impuesta por la Comunidad Europea. Cada vez se va cerrando más el grifo y cada vez debemos nosotros más y cada vez nos hemos acostumbrado a subvenciones, a créditos, más y más y más. Y no estamos pensando de que yo en el 2008 fue cuando terminé mi carrera, todo el mundo pensaba de yo funcionario o yo que me den un puesto de trabajo, pero no nos enseñan a ser empresarios, verdaderos empresarios, cosa que sí se produce en los países del entorno europeo. Y donde hay demanda, y donde hay riqueza. Fíjate, tú decías antes que había albañiles que se convirtieron en empresarios. O sea que el problema es un problema de mercado. Si el mercado lo dejas funcionar y no lo cortas de golpe y no creas medidas que van en contra de él, es cuando el mercado él mismo se autorregula. Pero lo que ocurre aquí no se permitió que se autorregulase. De golpe se cortó y luego, claro, aquí hay que distinguir entre dos bancas, la banca profesional y las cajas de ahorro, que eso eran cobijos de políticos que no tenían ni idea del tema y que se llevaban levantar la mano y ya está. España es un país que hemos pasado de 700.000 empleados públicos en el año 70 y 78, cuando se aprueba la Constitución, y hemos llegado a 3,5 millones de empleados públicos.
Entonces, hemos multiplicado por 5 en los empleados públicos. Y eso es lo que ha creado un problema gravísimo en este país. Lo hemos publificado todo tenía que pasar por el tamiz político, y eso es lo que nos ha apartado del auténtico desarrollo liberal, que es decir, la empresa tiene que seguir funcionando y que es eso de subvenciones para la energía eléctrica. ¿Usted quiere dedicarse a comprar placas solares? Pues como si compra 2 millones de ellas, pero pagarás usted. A mí usted que me cuenta. Usted lo que gane mucho dinero para que tenga aquí tus impuestos, pero no tengo por qué andar yo aquí. Entonces, claro, aquí lo hemos hecho todo muy mal en ese sentido. Félix, ¿es posible, porque hablabas antes de este tema, comprar una vivienda en subasta hoy, o está restringido un poco a los llamados subasteros, a los expertos? O sea, un ciudadano particular que tiene unos ahorrillos y dice, hombre, Hablamos antes del tema del lobby. Puede ser que el tema de subastas, y yo en eso llevo a bastantes clientes míos en el despacho, son subasteros. Hay un cierto lobby, pero eso no impide a que el particular de la calle pueda acudir. Ahora mismo hay muchos negocios, y entre ellos yo lo estoy promoviendo con alguna inmobiliaria de aquí de Oviedo, y también con clientes míos subasteros y demás, en el cual la persona que se interesa por acudir a una subasta, vamos a ver, todas las subastas no son golosas, puesto que nos podemos encontrar con inmuebles que tienen 5 cargas, y hacerte cargo de 4 que haya por encima, creo que eso un goloso no es. El problema no es que ahora mismo las subastas están saliendo por un precio muy superior al de mercado, por tanto la gente ni las compra, porque están con precios de hace una temporada. Hay algunas que sí. Yo tengo de cliente una empresa que solamente en Asturias suele ver casi unas 300 subastas al mes. De ellas... ¿Que intervienen 300 subastas? No. Que las ve. Pero de ellas a lo mejor interesan 10. ¿De acuerdo? Tú puedes topar con el hecho de que salga un inmueble muy interesante para otro tipo de mercado, para el particular. Porque a mí, como empresario, a lo mejor no me interesa invertir en esa zona, porque después no tiene venta. ¿De acuerdo? Entonces, es llevar a ese particular acompañado de un profesional, de un verdadero profesional de la subasta. Llevarlo también asesorado por abogado y procurador, y tramitarle incluso la inscripción en el registro de la propiedad. Creo yo que con esos sistemas no hay problema ninguno, y además está teniendo cierto tirón. Ya se han hecho algunas operaciones de ese calado, y hay incluso algunas inmobiliarias de fuera. Yo soy de la provincia de Ciudad Real, y alguna que se ha puesto en contacto conmigo también para realizarlo por aquella zona. Y creo que es una manera de acercar a la gente a una posible compra de vivienda. ¿Que no da lugar esa compra de vivienda? Puesto que tenemos inmobiliarias que proporcionan esos clientes, después está, pues, oye, no he tenido suerte de adquirir esta vivienda por 50 cuando valía 80, me ahorraba 30.000, ¿de acuerdo? Estoy hablando con cifras redondas, también con el tema de meter los impuestos y demás que después se tienen que pagar, ¿de acuerdo? Valía 80 y podía adquirir en subasta 50, pues oye, mira, pues no ha podido ser, pues voy a adquirir una vivienda de esta inmobiliaria, puesto que hay algunas aquí que trabajan muy bien, que la financian incluso al 100% y por unos precios muy asequibles, acomodables, porque trabajan con entidades de crédito, con bancos y no con cajas, porque es como decías, que el verdadero profesional es el banco, no la caja. Sin duda alguna, no cabe ninguna duda. Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo, me temo. Lo último que ambos queráis añadir sobre el tema que hoy nos ocupaba. Hemos querido mezclar esos dos temas tan importantes como es las compañías eléctricas, la luz, ya decíamos, nos enterábamos el viernes pasado, se nos sube un 3,2% a partir de agosto, y además también los bancos, qué decir ya de ellos, ¿verdad? Bueno, lo último que queráis añadir, tanto Félix como Joaquín, sobre este debate y sobre este programa de Al Día en Economía de hoy. Félix. Pues nada, lo último añadir en tema de algunos productos bancarios referentes a cláusulas suelo, a subordinadas y preferentes, que, bueno, aparte de acogerse a los arbitrajes que se están estableciendo por parte de entidades, la más conocida el tema de
de Bankia, que aparte se está acabando ya el plazo para someterse al arbitraje, es que se pongan en manos de verdaderos profesionales en este tipo de productos, con el único fin de que puedan lograr adquirir aparte de sus ingresos, puesto que son ahorradores, no son profesionales de productos bancarios, véase swaps y demás, o cualquier tipo de acción en bolsa, y que se pueda recuperar el dinero. Y por tanto yo apelo a que vayan a profesionales, abogados, economistas y demás, que les asesoren bien, que creo yo que tenemos buena base para poder llegar a unos fines, y que el cliente el consumidor final esté feliz y contento por la adquisición de su dinero. Hombre, las crisis lo que tienen que enseñarnos es que las cosas van mal, y si van mal es porque hemos descansado demasiado en el Estado, nos hemos puesto demasiado en manos de los políticos para que nos resuelvan los problemas. Generalmente la resolución de los problemas por parte de los políticos suele ser muy cara. Hemos quitado protagonismo a la sociedad civil, a los colegios profesionales, hemos quitado protagonismo a los ateneos, hemos quitado protagonismo a los lugares de discusión, y esto es lo que nos ha creado un gran problema. Yo pienso que volverá a ir las cosas por donde tienen que ir, donde el Estado tenga menos presencia, donde sea fundamentalmente controlador de que los acuerdos se cumplan, pero que tiene que la sociedad civil coger y reactivarse y de alguna manera marcar el rumbo que nosotros mismos queremos, no descansar tanto en el Estado, sino nosotros mismos. Muy bien, señores, pues nos quedan 2 programas todavía antes de llegar al verano de Al Día en Economía, las 2 próximas semanas, y esperemos que antes de irnos podamos tratar aquí con un profesor de la universidad que ha hecho un magnífico trabajo sobre otro de los temas que habitualmente tratamos en este programa, la reducción de la administración pública. Él ha hecho un estudio estupendo sobre cómo Asturias quizá no debería tener el número de concejos que tiene, sino muchos menos de la mitad incluso, dice él. Intentaremos antes de que acabe esta temporada darles a conocer más detalles sobre este tema y que esté aquí debatiendo y opinando con Joaquín Mastache. Mientras tanto, ya saben que ustedes son, siempre lo digo, los protagonistas, y que cualquier cosa que quieran decirnos, hay una dirección de correo electrónico que pueden utilizar, todo lo que quieran, para darnos sus opiniones, sus críticas, sus ideas, sus sugerencias. Nosotros prometemos ir respondiéndolas, Joaquín, en próximos programas. Muchas gracias a los dos, a Félix y a Joaquín, y a ustedes. Volvemos ya la semana que viene. Hasta la semana que viene.